Espero haya tenido un hermoso día de preparación y que lo esté disfrutando en grupos pequeños. Hoy en el capítulo 13 del libro de Segunda de Samuel, al meditar en la experiencia de David durante los capítulos anteriores y ahora ver también su experiencia como padre, podemos darnos cuenta que aquella maldición que el Señor había dicho estaba siendo una realidad. Y ahí, como personas, como hijos de Dios, podríamos pensar, el Señor lo castigó con las cosas que empezaron a sucederle. Pero no es así. Los hijos que él tuvo en Hebrón ya eran jóvenes y aquellos hijos estaban viendo el ejemplo de su padre. Cuando uno toma buenas decisiones, los hijos ven ese buen ejemplo. Pero tristemente una sola mala decisión puede tornar y cambiar todo en desgracia. Nos cuenta desde el versículo 1 que aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Ellos eran medios hermanos, pues David tuvo varios hijos con cada una de sus mujeres. Amnón era el mayor de todos. Estaba Amnón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Es decir, que además de ser su amigo, también era su primo. Jonadab era un hombre muy astuto y le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo revelarás a mí? La astucia no viene de Dios, así como viene la sabiduría. Ser astuto nos puede llevar a tomar malas decisiones o hacer que otros tomen malas decisiones. Este Jonadab conocía a su primo y amigo, y cuando él preguntó, Amnón responde: amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Ahora Jonadab, al continuar con la lectura, podemos ver que arma toda una estratagema para hacer que Tamar venga hacia su hermano Amnón, creyendo que él estaba enfermo. Ella, como una buena hermana y criada de acuerdo a las costumbres de la época, tenía que ir y atender a su hermano enfermo. Fue a casa, dice el verso 8, de su hermano Amnón, que estaba acostado. Tomó harina, la amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, pero él no quiso. Y el verso 10 nos cuenta que Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba. Tamar tomó las hojuelas que había preparado y llevó a su hermano. Cuando ella estuvo frente a él le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se lo debe hacer así en Israel. En Levítico 20:10, esto está condenado. No cometas tal infamia, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como un perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, él no negará entregarme a ti. Esto no podía suceder, pues eran hermanos. Tamar estaba ganando tiempo y tratando de convencer a su hermano para que no la viole. Pero él abusó de ella, y luego de haber abusado, nos cuenta el versículo 15, que Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Aquí podemos darnos cuenta que la lujuria y los deseos desenfrenados no tienen nada que ver con el amor. Simplemente nos llevan a dar rienda suelta a los deseos de la carne. Ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que has hecho. Pero él no la quiso oír. Entonces, como debía ser la mujer en la época, dice que ella salió corriendo de aquel lugar, rasgando sus vestidos y llorando aquella tragedia. Su hermano Absalón se dio cuenta de esto y le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, es tu hermano,
que no se angustie tu corazón por esto. Tamar quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David oyó esto, se enojó mucho, pero Absalón no dijo a Amnón ni malo ni bueno, sino que dejó que el tiempo pasara. En el verso 23 nos cuenta que pasados 2 años, Absalón hizo una fiesta, invitó a todos sus hermanos. El rey respondió a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos para que no seamos gravosos. Aunque porfió con él, el rey no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces dijo Absalón: pues te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Sabía Absalón que Amnón era hombre que daba rienda suelta a sus deseos y también amador del vino y la borrachera. Por lo tanto, él aconsejó a sus criados que cuando Amnón esté borracho, lo hieran y lo maten. Los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado, de acuerdo al versículo 29. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montando cada uno en su mula, huyeron. Aún estaban en camino cuando llegó a David el rumor que todos sus hijos habían sido asesinados por su hermano Absalón. Aquí en el versículo 32 nuevamente entra en juego Jonadab, aquel que por un mal consejo prácticamente también era culpable de aquella tragedia. Le dice a David: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey. Y explica que solamente Amnón había muerto, pues de acuerdo a la venganza que hace 2 años atrás Absalón tenía en contra de él por haber violado a su hermana. El joven atalaya miró y vio a mucha gente que venía. Eran los hijos del rey. De esa manera Jonadab indica al rey que él estaba en lo cierto cuando le dijo que solo Amnón había muerto. Nos cuenta el texto bíblico en el verso 37 que Absalón huyó y fue a refugiarse junto a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Este Talmai era el padre de Maaca, que era la madre de Absalón. Entonces, quiere decir que él fue a refugiarse en el país y en casa de su abuelo. David lloraba todos los días por su hijo. Así huyó Absalón y se fue junto a Gesur y estuvo allá por 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado de la muerte de Amnón. El libro Patriarcas y Profetas nos cuenta que David toleró el crimen vergonzoso de Amnón al primogénito sin castigarlo ni reprenderlo. La ley castigaba con la muerte el adulterio y el crimen desnaturalizado de Amnón lo hacía doblemente culpable. Como a todos sus hijos, David, a Amnón le había permitido acostumbrarse a satisfacer sus gustos y apetitos. En la página 788 nos sigue diciendo: había procurado gratificarse con toda intención de su corazón, haciendo caso omiso de los mandamientos de Dios. A pesar de su gran pecado, Dios lo había soportado y le dio 2 años para que él se arrepintiera. Sin embargo, Amnón continuó en su pecado y cargando con su culpa, fue abatido por la muerte. Para cerrar, nos dice que cuando los padres descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se retira en cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que surgirá una serie de circunstancias que castigará al pecado con el pecado. Qué tristeza saber que una familia puede destruirse en cuestión de días o semanas. Esta se destruyó en cuestión de 2 a 3 años. Hoy estamos ingresando a las horas sagradas del Santo Sábado. Ve con tu familia, ve con tus hijos, cada uno pidiendo perdón con arrepentimiento sincero, sabiendo que Dios está dispuesto a tomarnos en sus manos de amor. Que el Señor te bendiga y tengas un feliz sábado.